¿Alguna vez te preguntaste qué es la inspiración para vos? Nosotras sí, y con este podcast encontramos la excusa perfecta para conversar sobre qué nos gusta y qué nos enciende. Creemos que charlar y escucharnos aclara el rumbo. Por eso invitamos a personas con distintos caminos de vida para descubrir qué es la inspiración para cada una de ellas. Soy Nale Caligaris. Soy Vero Tufró. Somos Nave y estamos al sur del mundo. Desde acá, en este paraíso patagónico, alzamos la voz y te invitamos a subirte y dejarte llevar por estas historias. Ya nos contarás con cuál te identificás. Buenas, gente linda, ¿cómo andan? Bueno, hoy en un nuevo episodio de Nave. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, Vero. Muy contenta. Yo también, estoy muy contenta. Hoy tenemos un invitado especial que yo no sé si se acuerdan del episodio de la primera temporada del episodio de Mundo Corpo, que si no lo escucharon es un gran momento para escucharlo. Vayan a escucharlo. Vayan a escucharlo. Donde hablamos esto, ¿no? De la inspiración en ese universo. Y viajamos a Londres. Y resulta que trajimos en cuerpo y alma un exponente del mundo corpo literal de Londres para que nos cuente sobre ese universo, ¿no? Porque y que esto es así, nosotros siempre buscamos ir a la fuente. Exactamente. Así que sí, hoy nos acompaña Mariano Tufró. Es especialista global en desarrollo de liderazgo senior, coaching ejecutivo y tiene más de 25 años de experiencia trabajando con empresas multinacionales como Universal Pictures, Rolls-Royce y la Universidad de UK. Y bueno, hoy lo trajimos porque también es fundador y director de Leadership Minds. Ahora ya nos vas a contar un poquito sobre eso. Conferencista internacional, es profesor invitado de coaching ejecutivo en la Universidad de Londres. Y bueno, y su trabajo integra esto del liderazgo ágil, la conciencia y la colaboración, combinando neurociencia, tecnología, mindfulness. Así que nos encanta tenerlo hoy en Nave para conversar sobre cómo liderar, ¿no? Con presencia en tiempos de transformación. Totalmente. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy feliz de que me resumieron tan bien. Es como maravilloso. Maravilloso. Porque difícil de resumir, le pedimos una Ojo. mini bio y... No, increíble. Y su mini bio. Increíble. Era como, O pará, sea, claro, hiciste todo esto, ya ¿cómo está. lo sintetizas? Ya pueden ser facilitadoras. Bien, genial. Listo, chicos, una nueva línea de Listo. negocio. Una nueva. Bien. Bueno, Mariano, Bienvenido. Bienvenido. Gracias por tenerme. Contanos un poco Leadership Minds. ¿Qué es para vos? ¿Qué haces ahí? Digamos, desde qué lugar trabajás en el mundo corporativo con Leadership Minds? Y por favor, contanos sobre este universo del mundo corpo y la inspiración, cómo juega ahí. Sí. Bueno, voy a empezar con una historia, si les parece bien. Porque, Me encanta. Me encanta. Porque estaba un día en el subte en Londres, yendo a una estación que se llama Canary Wharf, que es una estación donde están los bancos, donde están las empresas de seguros y las compañías legales que trabajan con los bancos, ¿no? Yo estaba ahí colgado del subte, tapado de gente, pero una cantidad de gente en el subte que no podía más. Y me cayó una ficha. Y yo dije, ¿saben qué? No puedo ir más a una oficina. Fue como un momento así que dije... Momento eureka. Ni loco, Claro. ni loco. ¿Qué hago? Y me acuerdo que llegué a la oficina, hablé con mi jefa. En ese momento estaba trabajando para Barclays. Y le digo, ¿sabes qué? Me parece que cuando llegue el bonus voy a renunciar. Y me mira. Y me dice, bueno, está bien, te acompaño. Y eso fue hace casi 11 años atrás. Y así empecé Leadership Minds. Y arranqué con la gente que conocía, de General Electric, de Barclays, de Citibank y otros lugares que había estado trabajando. Y fue bueno, a ver qué sale. Y salió un trabajo que era como ser, digamos, maestro de ceremonias de un evento de General Electric y me pagaron para hacer eso. Y después salió una ex compañera mía de General Electric, trabajaba en Sanofi y me llevó a hacer un curso ahí sobre desarrollo y feedback. Y así de a poquito fueron saliendo trabajitos, pero el año 1 fue complicado, ¿viste? O sea, es como que te vas armando de a poquito con contactos que ya tenés. Es bastante común. Igual, digamos, vos en ese primer año también, o sea, como lo que vos ya venías haciendo,
a nivel, digamos, en relación de dependencia, Sí. fue un poco lo que llevaste Sí. de manera independiente. Sí, digamos, el trabajo o sea. yo ya lo venía haciendo, pero lo venía Claro. haciendo dentro del mundo corporativo. Exacto. Y ahora vos te salís de eso Claro. y te salís con todo el estatus que se te va, con los títulos que se te van, que vos Claro. sos director de no sé cuánto y de repente no sos nadie. Sos Claro. Mariano. Sos Mariano y Mariano sale a la calle con un website. Hola, ¿cómo andan? Acá Claro. vengo a Claro. hacer los cursos, ¿viste? Digo, debe ser un cambio Uf, es fuerte. importante, Es ¿no? muy fuerte, A es nivel muy- identidad también. Totalmente, te pega muy por adentro porque vos te atás mucho a esa identidad corporativa. Claro. ¿No? O sea, vos vas subiendo los diferentes escalones y esos escalones que vos vas subiendo es como que te van definiendo de alguna manera. Cada persona es diferente, ¿no? Pero Sí. te atás mucho a eso. Y de repente salirte de eso es un shock al sistema. Claro. Claro. Porque decís, ¿y ahora, ¿Y ahora qué- quién dónde- soy? ¿Qué hago? ¿En dónde te ¿Entendés? encasillo? Claro. Claro. A ver, esta personita ahora, ¿qué onda? Y tiene una parte muy angustiante, pero al mismo tiempo muy liberadora. Claro. Como que te sentís suelto y al mismo tiempo con un miedo Indefinido, tremendo claro. a dónde vas. Y fue navegar todo eso el primer año Claro. hasta que empecé a enganchar más clientes. Pero claro, lo que yo hago lo amo, entonces empezar a hacer eso y ver el placer de hacerlo sin tener que ir a una oficina todos los días fue maravilloso. Claro. La verdad que Claro. increíble. Claro, y dijiste nunca más, chicos. No, sí. Nunca Y te lo más. digo hoy, 11 años después, no vuelvo ni loco al mundo corporativo. Hay gente para la que le Le da, encaja, libertad, le da libertad. le da libertad y le da una estructura que necesita o le da una seguridad que necesita o le da un ambiente en donde desarrollarse por los motivos que sean. Por ahí no se quieren largar. Yo no soy creyente que todo el mundo tiene que Claro. ser independiente. No me parece que es práctico. A mí me funcionó después de muchos años de estar en un ambiente bastante estructurado y me soltó un montón. Claro. Pero bueno, el viaje de cada uno es el de cada uno. Igual digo, seguís inmerso en ese universo, pero parado desde otro Pero lado. entrás y salís. Claro, por eso digo, parado Sí. desde otro lado e interactuando Sí. de otra manera. Sí. Pero Es una relación más de ayuda que una relación de pertenencia. ¿Entendés? está bueno. O sea, vos entrás, das una mano y te vas. Claro. En cambio, en la otra estás adentro. Claro. Se siente muy diferente. claro. Y Está entonces empezaste como conferencista y dando cursos y puntualmente, ¿cuál era el área, digamos, de trabajo? A mí había ciertas temáticas que ya me habían empezado a interesar hasta esa altura. Yo ya había empezado a hacer trabajo de mindfulness, había empezado a hacer trabajo un poquitito de yoga y un poquitito de teatro. Y eso me había llevado a un espacio más del estar presente. Entonces, yo quería meter algo del estar presente en mi trabajo, no sabía todavía cómo, pero de alguna forma tenía que entrar. Entonces dije, bueno, eso por un lado. Y yo ya lo venía asociando con el tema de la conversación. O sea, en la conversación vos puedes estar presente o no. Claro. Y como en una meditación, que volvés a la respiración, en la conversación vos volvés a la conversación. Y si te distraes, ¿entendés? Volvés a la conversación. Claro. Y aceptás la distracción como algo normal, no te autocastigás por distraerte. Sí, ¿entendés? Claro. Tal cual como es en el yoga. Claro, es que está todo conectado, pero lo tenés que entender Sí. más que racionalizar, ¿entendés? O sea, Claro. vos te lo pueden explicar de 50 formas, pero hasta que no tengas una conversación con alguien, hasta que no te distraigas, hasta que no entiendas que te distrajiste y hasta que no vuelvas Claro. a ese momento, no lo entendés con el cuerpo. Entonces, Claro. yo quería traer a los cursos eso como experiencia, ¿no? Esa era una. Después, a mí siempre me ha interesado el tema del cambio y la agilidad y de que las cosas no se pueden planificar completamente. Yo siempre fui muy de planificar, pero me di cuenta que había cosas que te toman por sorpresa y te llevan puesto. Y te llevan puesto. Y toda esta cuestión de las metodologías ágiles, pero más que nada de la filosofía de la agilidad, porque es más una filosofía que una metodología. Todo eso también me ha interesado. Y después, siempre yo era muy fanático de que las cosas se hacen en conjunto, que no se hacen solo o sola. Entonces, desde ese lado también quería meter algo, pero todo esto fue como surgiendo. Claro. O sea, yo sabía En el hacer. Claro, en el hacer. Y había una parte más filosófica, si querés, que era
que el aprendizaje no es teórico. El aprendizaje es mucho más práctico. La teoría tiene una función, pero si vos no lo haces, no lo vas a aprender. Porque el cerebro no se reconfigura si vos no lo haces. Sí. Entonces digo, ¿cómo puedo yo hacer que en mis cursos la gente haga, más que solamente escuche o hable? Claro. Y quería que apliquen con proyectos reales que ellos estaban teniendo en ese momento, porque hay un concepto en aprendizaje que es la transferencia del aprendizaje, que es el concepto como vos lo llevas a la práctica. ¿Sí? Y eso vos tenés que minimizar el tiempo y el esfuerzo. Si no, la persona está ocupada y no lo hace. Vos pensás en un líder, Claro. tiene tantas cosas. Claro. Si vos le tirás un curso y esa persona no lo puede transferir al día a día, Se olvidate, olvidó, se claro. fue. Claro, Ese tema claro. se fue. Entonces yo quería minimizar eso. Una de las mejores maneras era, trabajamos con proyectos reales, con situaciones reales. Entonces dije, quería meter algo de eso también. Entonces, filosóficamente era por ese lado, el contenido venía por ahí. Yo ya había arrancado con coaching desde la época de Citibank, entonces quería meter algo de coaching y de a poquito esas cosas como se fueron acomodando, sí. claro, y formando parte de Leadership Minds. Y me surge esta pregunta, ¿por qué vos viste o intuiste o sentiste que iba por ahí este tipo de trabajo con líderes? Porque es un ambiente donde estás muy metido en la cabeza, te falta mucho trabajo fuera de la cabeza, con el cuerpo, con las relaciones, con las conversaciones, con las interacciones. Y yo había visto el efecto que eso tiene en la cultura de una empresa. O sea, en empresas donde la gente está muy metida en la cabeza todo el tiempo, la empresa es una empresa que se siente muy rígida, muy racional, muy fría. Las empresas que tienen más relaciones entre las personas se sienten diferentes, porque este tema de la cultura organizacional es un concepto muy vago, muy nebuloso, pero cuando lo llevas a las relaciones y al día a día, básicamente es cómo se siente estar en esa empresa. Si vos te acaban de contratar, ¿cómo le contarías a tus amigos el lugar donde entraste a trabajar? Muy Esa bueno. Muy bueno. Esa es la cultura organizacional. Claro. ¿Entendés? Y entonces vos podés cambiar la cultura de una empresa trabajando con los líderes. Claro. Porque los líderes es como que dictan el tono de la organización. Claro. ¿Entendés? O sea, si vos tenés líderes muy agresivos, extremadamente competitivos, poco empáticos, extremadamente estructurados, yo ya con describirte eso ya te das una imagen. Sí. Por favor, nunca entre. Claro, del Extremo tipo de clima. empresa Sí. que vas a crear. Claro. ¿Entendés? Entonces, si ese es el tipo de empresa que querés, perfecto. O sea, porque hay ciertas empresas que por ahí eso les funciona. Uno no puede asumir que ciertas culturas son mejores que otras. No, Claro. para cada persona. Cada también. persona, Claro. cada conjunto de gente. Porque lo interesante del liderazgo es que no es solamente un individuo, es sistémico. Claro. Entonces, cuando vos pensás en un sistema, está todo conectado. Claro. Entonces, el líder es parte de ese sistema, una parte importante, pero después está todo el resto del sistema alrededor del líder. Y cuando vos trabajás en el líder, cambiás el sistema por Claro. trabajar en ese líder. Y eso es re interesante. Re. O sea, hay una manera clara y puntual de justamente cambiar el sistema. Además Sí, de sí. que cambias el líder. Claro. Porque para el líder debe ser muy transformador pensarse de esa manera. Totalmente. Y aparte tenés que pensar que si seguís pensando en forma sistémica, existe la retroalimentación. Entonces, el sistema también cambia al líder. Claro. Claro. Entonces, Totalmente. cuando el líder interactúa con el sistema, pasan ciertas cosas ahí en su equipo de trabajo, por ejemplo. Como ese equipo reacciona después con el líder, afecta cómo el líder se sigue comportando. Claro. Entonces, muy poca gente ve el ida y vuelta. Y dice, no, yo tengo que hacer esto como líder. Se ponen en posición de el hacer. Claro. Pero el recibir es súper importante también. Totalmente. Y eso es un trabajo que lleva tiempo, como en el yoga, como en otras cosas, donde no es inmediato, No. es un trabajo de... Es un proceso. De proceso. Es un proceso. De días, Total. meses, Años. semanas, años. Sí. Claro. Y otra cosa que encontrás mucho en las organizaciones es mucha orientación al resultado. Obviamente depende de la Claro. organización. Y eso te lleva a un ritmo. Entonces hay una cuestión mucho del apuro y de que las cosas tienen que ser ya. Claro. Y cuesta entender que el cambio no es inmediato. No. Entonces tenés que como que acomodar también el proceso de aprendizaje al concepto de que el aprendizaje lleva tiempo. Claro. Y eso lo vas haciendo de a poquito y con
adaptándote a los líderes que vas encontrando en cada Igual situación. debe ser súper desafiante, me imagino, porque también hay, o sea, por lo que comentás, hay algo también como de educar a tus propios clientes, ¿no? En esto de esto es un proceso, Sí. lleva tiempo, lleva Claro. compromiso, tiempo, dedicación. Sí. Y bueno, nada, digo, no todo el mundo está como predispuesto a eso y por ahí no todo el mundo lo entiende tan claro. Y aparte, porque la palabra educar es una palabra muy interesante que viene de mucho tiempo y tiene mucha carga, y a veces más que educar es mostrar. Porque vos podés explicar esto, pero la gente no lo entiende hasta que no lo vive. Claro. Claro. Entonces, en realidad, vos respondés a la necesidad que ellos te dicen que piensan que tienen. Claro. Claro. Y a medida que los vas llevando por el camino, se van dando cuenta de otras cosas. Claro. Entonces ahí vos, Que en realidad que necesitan. en realidad necesitan. Entonces ahí vos vas adaptando el proceso a medida que ellos van entendiendo que sus necesidades cambiaron. Claro. Porque si vos tratás de educarlos al principio, que esto va a tomar tiempo, te dicen, no tengo tiempo para eso. Claro. Claro. En cambio, si ya están metidos en el baile, ahí dice, no sé Claro. bailar tan bien como pensaba. Claro. En- Me parece que tengo- necesito una clasecita Claro, de tap. tengo que ajustar un poquito. Por ahí podemos hacer otra sesión de acá 3 meses. Claro. A ver qué más trabajamos. Claro. Y es mucho del darse cuenta y de sacarlos de esa forma de pensar sin sacarlos del entorno en el que ellos se encuentran. Porque hay un error que comete mucha gente en el desarrollo de liderazgo, que es decir, nos vamos a un lugar lleno de verde, con todo esto. Claro. O sea, esta no es mi diaria. Porque hay que, sacarlos totalmente. Y un montón de veces me plantean eso y yo les digo, todo bien, pero las reuniones vos las tenés en una sala de reuniones. Claro. O sea, No vos estás. liderás en una sala de Vos no reuniones. te vas a ese lugar divino, lleno de arbolitos y pajaritos. Claro. Vivís está bien, si querés hacer la oficina más, digamos, Natural. Amena, claro. amena, acorde. Pero todo el tiempo pensar en offsite sin salirse no siempre es bueno. Y por Claro. eso yo soy muy fanático de hacer los cursos en las oficinas. O sea, Está bueno. agarrar Muy una bueno. sala de reunión grande y transformamos ese espacio. Claro, es que eso, digo, si vas a transformar una mentalidad, una dinámica, vínculos y demás, tiene que ser en donde estás en el Sí. día a día. Sí. Porque hay algo, también, digo, ¿cómo es tu dinámica? ¿Cómo te levantás? ¿Dónde está tu escritorio? ¿Dónde está el del otro? ¿Cómo te manejás Exacto. en eso? O sea, ahí está como la riqueza, ¿no? De donde se arma la cultura, en ese día a día. Y llevado al 1 a 1, pues yo también hago trabajo 1 a 1. Si alguien, por ejemplo, tiene problemas de cómo presentar en una reunión, yo me siento con esa persona en la sala de reuniones. Y entonces, Claro. a ver, Está mostrame, buenísimo. ¿dónde te parás? Claro. ¿Te parás o te sentás? Claro. Claro. ¿Dónde está el proyector? No, Tipo, y si o usás, no. o si usás proyector o usás Claro. papeles. Claro. Yo tenía uno, por ejemplo, que él presentaba en reuniones donde había documentos de 23 páginas antes de la reunión, ¿entendés? Porque eran reuniones súper estructuradas. Y él tenía que, digamos, hacer referencia a ese documento y el tipo de repente empezaba a bajar la cabeza y leía y miraba y yo ya con verlo Claro. me daba cuenta dónde estaba el problema. Claro. ¿Entendés? pero verlo en acción. Físicamente Claro. en acción en el ambiente donde él presenta. Está muy Claro, bueno más allá de eso. la teoría, Más allá de la es teoría. mostrarme qué haces. Exacto. Entonces ahí ya le dije, a ver, bueno, miremos cómo estás sentado, qué te está pasando. No, bueno, es que estoy muy estructurado y miro para abajo. Bueno, bárbaro. ¿Qué ¿Qué pasaría necesitas? si levantas ¿Necesitas las notas? Claro. ¿En qué te están ayudando estas notas en este momento? El tipo sabía todo lo que estaba ahí. Claro. Estaba leyendo porque estaba inseguro de lo que estaba diciendo. Claro. Entonces, ahí podemos laburar la inseguridad. Claro. ¿Entendés? Claro. Pero él no se daba cuenta de que estaba inseguro hasta que no físicamente no nos sentamos en la silla. Y le ¿entendés? preguntaste, ¿qué Y le- sentís? Exacto, y Claro. exploramos ese espacio. Entonces hay mucho de meter a la persona en el entorno donde normalmente opera. Sí, y también digo, esto de como generarle a la persona el espacio de escucha. Sí. Porque es como, ¿qué te está pasando? Esto lo hemos hablado un Claro. montón con Ale, esto de la importancia de la escucha. Y como, digo, le estás dando la chance a alguien que en general en un universo que por ahí no se escucha tanto, o por ahí esto que vos decías, más orientado a resultado, donde no hay por ahí tanto espacio para eso, de repente vos le estás abriendo un espacio, como diría el Tao, ¿no? La vacuidad, donde
le estás diciendo, veamos acá qué sentís, qué te pasa, y ahí la persona como que puede aparecer también, me parece. Y la escucha es a varios niveles. O sea, vos puedes, la escucha más básica es las palabras que la persona está diciendo. Pero después hay una escucha más profunda, que es una escucha de lo que la persona no está diciendo. O lo que vos no te estás diciendo. Y eso viene más con lo corporal. Claro. Sí, desde el punto de vista de la interacción, tu cuerpo está percibiendo temas en el cuerpo del otro sin que vos te des cuenta, porque tu mente está percibiendo eso. Cuando vos empezás a tomar conciencia de eso, escuchás de otra manera completamente diferente. Claro. Porque la persona te está diciendo no es congruente con lo que le está pasando y ahí vos podés mencionarlo. Claro. Noté que cuando me estabas diciendo esto, empezaste a hablar más rápido o te subió el tono de voz. Claro. Contame un poquito qué te está pasando. Claro. En el coaching se hace mucho eso. Pero cuando te lo haces con vos mismo, también pasa que te estás escuchando de una forma muy superficial o te escuchas de una forma más profunda. Y llevar la escucha a niveles de profundidad que antes no tenías es extremadamente poderoso. Claro. No todo el mundo está preparado, entonces de a poquito, primero Claro. sí, ¿cómo escuchás en forma verdadera? Resumiendo, por ejemplo, lo que la persona dijo, ¿no? Claro. Parafraseando, si querés, o resumiendo un poco. Pero eso es el nivel 1, Uno, si querés. claro. Después, bueno, a ver, ¿qué notaste del otro? ¿Qué pasó con su cuerpo, con sus ojos, con su cara, con su tono de voz? ¿Qué emociones sentís que hay del otro lado? Y hay gente que ahí se traba y olvídate y los va llevando. Pero ahí, cuando aprenden a hacer eso, les explota la cabeza. Y ese trabajo, por ejemplo, que vos decís, que me parece re interesante, lo haces con los líderes para con su equipo. Para cualquier interacción que ellos tienen, o sea, ellos tienen interacción con su equipo, tienen interacción con sus pares, tienen interacción con sus jefes Claro. y tienen interacción con el resto de la organización. Claro. Todo eso son interacciones. Conversaciones, emails, llamadas de Zoom y Teams, todo eso son interacciones, ¿sí? Cada interacción depende de con quién la tenés. Si la tenés con tu equipo, está, entre comillas, la figura del jefe. Claro. Claro. ¿Qué rol cumplís en cada interacción? Claro, tenés un rol y tenés una Claro. carga que viene con ese rol. Claro. Entonces, ¿cómo vos también vivís ese rol? Y desde qué lado lo vivís, ¿no? Pero si vos estás interactuando con tu equipo, hay gente que por ejemplo, tiene más una postura de mamá o papá gallina, donde quiere cuidar al equipo. Claro. Entonces, esa persona tiene que aprender a soltar. Claro. La persona que tiene una interacción con su equipo que pasa más por decirle cómo tienen que hacer las cosas, tiene que aprender a dejar que el equipo se empodere y haga las cosas ellos. La persona que le gusta controlar todo tiene que largar el control. La persona que deja todo suelto tiene que aprender a estructurar un poquito. Claro. La persona Qué copado. es buenísimo. Lo pienso porque es lo que tenemos que aprender en la propia vida. Sí. Exacto. Sí. Total. Sí. Bueno, es que el mundo corporativo es parte de la vida. Claro. O sea, hay un tema, me hiciste hacer una conexión medio random, pero Las conexiones Me encanta. random son las que más Sí, nos son gustan. las que más me gustan. Perfecto. Incluso el mundo corporativo tiene una carga muy fuerte y se le pone una carga muy Claro. fuerte. Y nos olvidamos que desde que te levantás en la mañana, te lavas los dientes, te haces el café o el té o el mate o lo que sea que tomes, te vas a la oficina, hagas lo que hagas, estás usando cosas que hizo una corporación. Es verdad. Qué copado Es eso. muy fuerte. Todo lo hizo alguien, ¿entendés? Estaría buenísimo que vos te hagas tu propia pasta de dientes, que vayas y muelas el café a donde Sería sea que te idílico. guste, te lo traigas, pero es impráctico. Entonces, Claro. alguien hizo todo eso. Entonces, demonizar a las corporaciones me parece una postura un poco limitada. Claro. Claro. Alguien hizo algo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para que esos espacios sean más humanos? Totalmente. Claro. Se sientan mejor para ir y para que todos querramos ir a trabajar en vez de que sea un odio. Claro. El Claro. lunes a la mañana O no. no lo Detesto detestes. los lunes. No digo que lo vas a amar con toda tu alma. O sí, O ¿por sí, qué no? Puede ¿Qué sé yo? puede que ocurra, pero Claro. digamos, ponele que te gusta. ¿Entendés? Y es importante eso, porque entonces, eso de, viste, el balance entre vida y trabajo, que hay gente que habla de eso. Bueno, hay gente que eso está más mezclado. Claro. Y que el trabajo es parte de su vida y su vida es parte del trabajo. Y me parece que cada uno tiene su nivel de separación deseada, pero es parte de tu vida. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que eso sea
no sea un sacrificio o un calvario, sino que sea algo interesante. Claro. Y mucho de mi trabajo tiene que ver con eso, porque si vos trabajás con los líderes y ellos generan ambientes que son mejores, estamos todos más contentos. Claro, totalmente. Claro, bueno, Simon Sinek es un poco esta idea, ¿no? Eso Sí. del porqué, el propósito, de que los espacios de trabajo sean amenos, amorosos, o sea, como, bueno, como construir esto de la cultura, me parece Muy Sí, fascinante. Simon es un psicólogo organizacional y la psicología organizacional, yo también estudié eso, se especializa en qué sabemos de la psicología y cómo lo aplicas al ambiente de trabajo. Claro. ¿Entendés? Y cómo nos comportamos en ese espacio. Como cuando vas a una fiesta te comportas de Claro, otra sos manera. nuestro Simon Sinek criollito. digamos. Así como la Me versión... encanta. La versión porteña. Claro. Aunque ahora Hispanoparlante. Hispanoparlante, aunque ahora estoy en Patagonia, la versión porteña. Soy el Simón. No, me gusta esto que decís, porque vos mientras ibas hablando, ibas comentando cómo trabajás, Sí. me trajo una idea que nosotros teníamos muy clara cuando empezamos con el podcast, que es que no queríamos supeditar el tema de la inspiración solamente a actividades creativas, artísticas, y sobre todo para aprender nosotras sobre todo eso. Y entonces yo cuando hicimos el episodio de Corpo le decía a Vero que es un mundo muy alejado para mí. O sea, lejos de mí ha estado el mundo Corpo. Y sin embargo te escucho y digo, es lo mismo que haces cuando le enseñas yoga a alguien. Es lo mismo. Exacto. Y digo, qué maravilla. No, y sí, el tema es que de hecho en el mundo corporativo también, cuando pensás en el tema de liderazgo, hay un modelo que se llama el Leadership Circle, que es una herramienta de 360 grados. Y esa herramienta habla de el liderazgo reactivo y el liderazgo creativo, ¿no? Y está basado en teorías de desarrollo de adultos, pero básicamente el liderazgo reactivo tiene mucho que ver con, si querés, más el gerenciamiento, ¿no? Con el, bueno, tenemos que tener planes para lo que hacemos, tenemos que saber qué recursos va para qué, te voy a decir un poquito más lo que tenemos que hacer, hay más directivas, tiene más que ver con el tema de manejar el día a día, de reaccionar. El liderazgo creativo tiene más que ver con crear el futuro. Entonces, qué bueno esa eso. parte del liderazgo tiene más que ver con desarrollar talento, con pensar a más largo plazo, con crecer a la persona, con que me preocupo por vos como ser humano y estás ahora acá y por ahí vas a otro lado, pero tiene más que ver con la idea de que las empresas crean. Que, volviendo a lo que dijimos al principio, de que las corporaciones crean productos que vos usás todos los días, Claro. eso lo hace gente. Claro. ¿Entendés? Chicos, por Dios. Entonces, Hay personas allí. hay personas ahí. Entonces vos venís desde ese lado, venís desde un lado de cómo yo hago que estas personas creen. Y no necesariamente de la creatividad desde el punto de vista de la innovación. O sea, la diferencia entre creatividad e innovación es que creatividad tiene más que ver con las ideas que se te ocurren. La innovación tiene que ver con creatividad aplicada a una necesidad. ¿Entendés? Entonces, las empresas conectan esas dos cosas y podés tener un espacio creativo para crear cosas nuevas y todo esto te ayuda a generar ese ambiente. Entonces, está totalmente conectado. Está buenísimo, Sí. me gusta esto que decís de la diferencia, que a veces uno no lo tiene tan claro, pero como la diferencia entre gerenciar y liderar. Sí. O sea, como hay una clara distinción, ¿no? Que digo, un líder cumple esos Claro. dos roles, pero que son distintos. Y coexisten. Claro. O sea, ustedes hablaban del CE en un podcast anterior. Me gusta acá vinculando episodios Soy anteriores. facilitador, ¿no? No puedo con mi genio. Pero ustedes hablan del CE y eso tiene mucho que ver con la improv por un lado, que también se usa en el liderazgo, pero también tiene que ver con la idea de las polaridades. O el yin-yang, si querés llevarlo al mundo oriental, ¿no? La idea del yin-yang es que esas dos cosas coexisten. Claro. Y que coexisten al mismo tiempo. Entonces, una cosa que los líderes a veces no entienden es que no tienen que elegir una o la otra. Tienen que aceptar que las dos cosas coexisten. Claro. En ese caso, tenés una polaridad entre gerenciar para hoy y liderar para mañana. Y Muy esas- buena esa frase. Muy buena. Y esas dos cosas coexisten. Entonces, vos Gerenciar estás para hoy, liderar para continuamente mañana. gerenciando para hoy y
liderando para mañana. Las Claro, dos cosas, Y claro. estás navegando esas dos tensiones. Y también tenés que desarrollar los skills necesarios para esas dos cosas. Total, porque si vos no sabes manejar el hoy, Claro. la empresa No tiene un llega problema. mañana. Pero si te focalizás demasiado en el hoy y perdés visión de lo que viene, entonces te agarran las cosas por sorpresa y tampoco. Claro, o sea, funciona. una planificación activa, Sí. flexible, por supuesto, Claro. pero también una mentalidad estratégica. Sí, O hay, sea, una, como- hay una autora que se llama Rita McGrath que habla de mirar detrás de las esquinas. Qué lindo. Cómo podés anticipar lo que va a venir, pero vos no sabés lo que va a venir, porque Claro. no sabés lo que está detrás de la esquina. Claro. Pero cuando vos venís caminando por la calle, ¿entendés? No sabés lo que va a estar después, pero no te tirás a la calle. Claro. Claro. Frenás un chiquitín a ver qué es lo que viene. Claro. Es un poco lo mismo. Muy Vos no bueno vas a eso. saber lo que va a venir, pero te estás como preparando para diferentes potenciales escenarios. Y esa preparación te ayuda a ser más creativo, te ayuda a estar más abierto a las posibilidades mientras manejas el día a día. Esa tensión existe todo el tiempo y ayudar a los líderes a navegar el hoy y el futuro es súper importante. Es como una maestría porque tenés que estar presente, tenés que estar con lo de hoy, tenés que estar con lo de más adelante. Totalmente. Y me venía algo que, por eso me gusta esto de que nosotros vamos aprendiendo también con este podcast, esto de el por qué, ¿no? En nuestro episodio de Mundo Corpo, ¿no? Que tenemos que tener muy claro el por qué está haciendo esta empresa lo que está haciendo, ¿no? Sí. Entonces, como que eso es algo importante, ¿no? En tu trabajo. Es importante para la empresa, es importante para el individuo. Sí, O sea, el claro. sentido de Total. propósito, que ustedes lo exploraron un montón, y, digamos, ya lo recontramiraron, por eso no voy a decir mucho más de eso, pero tiene mucho que ver con el por qué para qué me levanto a la mañana. Claro. En Oriente le dicen, bueno, ¿cuál es el sentido de mi día o de mi, digamos, levantarme? ¿Para qué me levanto? Pero después está la empresa. La empresa no solamente hace un producto o brinda un servicio, sino que tiene una razón para hacerlo. Es un Claro. poco lo que sabemos en Cineca habla. Pero después lo puedes llevar a otro elemento más, que es que la empresa es parte de un sistema a su vez y que está ayudando a otras empresas a hacer otras cosas. También. Por ejemplo, no sé, Apple muchos años le compraba pantallas a Samsung, ¿entendés? Entonces, Samsung no solamente hacía teléfonos, también hacía pantallas y Apple hacía los teléfonos. Bueno, cómo ellos ayudan entre ellos y colaboran entre ellos para darte lo que vos tenés adelante. Eso también tiene que ver con un sistema de sentido de propósito, porque vos te sentís parte de algo más grande que vos mismo. Claro. Sí. Eso mucho digo, en el mundo corporativo hay, porque es como, o sea, las escalas que manejan son tan grandes Sí. que realmente te sentís parte de algo mucho más grande que vos. Y lo digamos. sos, y aparte tenés que pensar que no solamente lo que producís, sino cómo lo llevás a donde se consume. Claro. O sea, vos tenés toda una red de barcos que están transportando mercadería y todo eso es un sistema también. Claro. Entonces, vos lo puedes pensar desde microsistemas, que es tu equipo de trabajo, a un sistema enorme que es todo lo que se conecta en todo el planeta. Bueno, con respecto a eso, a mí algo que me flashea, como esto de laburo cosas, es como pensar en esas cabezas, o sea, porque digo, vos trabajás tu día a día, que ese es tu universo este que nos traes acá al podcast, es como tu día a día es trabajar con esas personas que toman decisiones en 3 continentes diferentes. Entonces es como, estás pensando una estrategia de, bueno, esta decisión que tomé yo acá va a impactar en 3 continentes. O sea, es como, me qué flashea locura. un poco trabajar con esas cabezas. Me llama la atención. ¿Y qué las inspira a esas personas? O sea, ¿cómo trabajas, digo, para todo, aspecto. claro, todo esto que vos venís diciendo, con personas que tienen como un vuelo y unos desafíos enormes? ¿Cómo es? No, tienen Me intriga. Sí, tienen desafíos enormes, pero siguen siendo seres humanos. Siguen siendo papá, mamá, amigo, amiga, miembro de su comunidad. Entonces es re importante no ponerlos en un pedestal porque lidian con complejidad. O sea, si vos entendés que lo que ellos se enfrentan al día a día es complejo y que a veces ellos necesitan entender eso, partís de ahí. Claro. Pero ¿cómo los encontrás? Los encontrás desde un espacio humano.
los escuchás como una persona, entendés que tienen sentimientos, que tienen pensamientos, que eso afecta cómo se comportan, y los trabajás más desde ese lado. Claro. Después, por supuesto, que el entorno los moldea, ¿no? O sea, la persona que llega y que tiene 10.000 o 50.000 personas a cargo indirectamente, va a pensar de una manera un poquito diferente que alguien que trabaja independiente. Claro. Entonces, entendés ese contexto. Pero es importante no ponerte en una posición de inferioridad con esa persona, total. sino que como coach o facilitador vos sos un igual. Claro. Y eso es una cosa muy importante del coaching, que vos tampoco como coach, vos tampoco sos el sensei o el maestro. Claro. ¿Sí? O Claro. sea, es una situación de igualdad, donde la persona que está enfrente a vos es un ser humano que quiere aprender y vos sos un guía. Claro. Es un guía no maestro, Claro. un guía que crea un espacio. Sí. Entonces vos te sentás en ese espacio con esa persona y ahí los dos están en una situación de igualdad y piensan y sienten juntos y de ahí sale algo nuevo. Si vos lo trabajás desde ese lado, entonces estamos los dos en una conversación de adulto a adulto. Cuando alguien se pone en situación de padre o de chico, ahí tenemos un problema. Claro. Claro. Esa viene del análisis transaccional, ¿no? Del padre, el adulto y el chico. No soy tu papá, tampoco soy tu hijo o hija. Somos dos adultos interactuando como adultos. Y te relacionas desde ese lado. Y eso crea una relación sana, equilibrada y donde crea un espacio de trabajo creativo útil. Claro. Y también esto que nosotras muchas veces preguntamos, lo hemos preguntado a las psicólogas que han venido, desde el clown, cómo se trabaja específicamente el tema de la inspiración y si vos la ves que está presente o no está presente en la persona que tenés adelante, como decir, es algo que, ¿cómo lo trabajás desde tu rol cuando vos por ahí ves que no está tan claro? Nosotros nos ha pasado mucho de preguntar, che, ¿te preguntaste qué es la inspiración? Y que nos contesten, no. Claro. o qué te inspira. Digo, cuando vos estás delante de alguien y esa persona no lo tiene claro, ¿qué herramientas o cómo lo trabajás? Bueno, tiene mucho que ver con ese fueguito interno que todos tenemos adentro, que a veces ni siquiera lo estamos viendo. Porque a veces cuando estás en el mundo corpo estás tan metido en normas, procedimientos, formas de trabajo aceptadas, que no te estás prestando atención a vos mismo o a vos misma. Claro. Entonces, bueno, prestate atención. Contame un poquito. Empecemos por ahí. Claro, contame un poquito qué te está pasando cuando me contás sobre esto. Claro. Esta reunión te causó ansiedad. Bueno, a ver, ¿por qué pensás que pasó eso? O este proyecto te encantó. ¿Qué te gustó de ese proyecto? ¿Qué es lo que a vos te causó placer o que te causó o que te inspiró? Claro. O que te motivó o que te dio un sentido de propósito. Claro. Entonces vas explorando, la persona de a poquito se va metiendo para adentro hasta donde ellos quieren, porque los límites son importantes, vos no vas a entrar más profundo de lo que la persona quiere, y encuentran en algún momento esa inspiración o ese fueguito interno y ahí es donde eso después sale y se manifiesta. Claro. Y lo ves en la cara, lo ves en cómo te cuenta las cosas, en Claro. las historias que usa, en el tono de voz. Y entonces ahí vos seguís indagando en lo que encontraste. Claro. Cuando me contaste de eso, sonabas bastante contento o excitado o con energía. Claro. ¿Qué pasó ahí? Está buenísimo. Y te mantenés en ese momento. Para mí la inspiración tiene mucho que ver con el presente. Obviamente la puedes pensar muy a futuro, pero es algo muy del momento y se siente mucho en el momento. Claro. Y no vas a estar inspirado todo el tiempo. No. No, Ustedes totalmente. también lo exploraban en Totalmente. otros podcasts. A Sí. veces estás y a veces no. Y está bien que Claro, sea así. claro. Porque si vos buscas esa panacea de quiero estar inspirado a las 24 horas del día, buena suerte. Claro. Sí, no. Pero cuando lo tenés, ¿qué está pasando? Aprovecharlo. Aprovecharlo, explorarlo, regarlo. Si hay cosas que te inspiran, dale tiempo a esas cosas. Claro. Totalmente. Porque, digamos, ¿por qué no dedicarle tiempo, energía, ganas a las cosas que te inspiran, que te motivan, que te dan ganas de hacer las cosas? Entonces, para mí tiene mucho que ver con generar autoconocimiento y después que la persona explore oportunidades de seguir usando eso, llevando Creando ese espacio. Creando ese espacio, exactamente. Claro. Me encanta. Está buenísimo. Y trayendo esto que decís,
A vos, personalmente, Sí. más allá de los líderes y todo, a vos personalmente, ¿qué sentís que te inspira? O sea, ¿con qué alimentás esa cajita de herramientas que siempre nosotras llamamos? Sí. A mí la gente Bien. en todas sus formas. O sea, la gente en forma individual, cuando estoy con alguien que me da una conversación que me llena, que me hace pensar, que esto me encanta, por ejemplo. ¿Entendés? Estaba con re ganas de hacerlo. Porque me inspira, me encanta. Y cuando tenés un grupo de gente, es súper inspirador ver la gente hablando entre ellos. Ay, o sea, sí. que vos les tiraste una consigna, una pregunta, y están de repente debatiéndola, hablando entre ellos, y en ese momento estás como una burbuja, como estoy ahora en el podcast, ¿viste? Estás como una burbuja y es como que te transportás a otro espacio. Total. Mejor dicho, me transporto a otro espacio, por eso me pasa a mí, ¿entendés? Claro. Y yo entro a una sala de reuniones o de capacitación o lo que sea, y inmediatamente siento como una energía que me viene para adentro y tengo ganas de empezar. Claro. ¿entendés? Claro. Y es único, eso es buenísimo. O estoy en una sesión de coaching y estamos así, tipo a la mitad y la cosa está retrabada y por ahí nos quedamos ahí, tirás una pregunta y de repente a la persona le salta algo y decís, está buenísimo. Presenciar eso. Presenciar eso, ser testigo de ese momento. Y lo más lindo es cuando ya trabajaste con alguien durante una cierta cantidad de tiempo y de repente la persona se transformó por adentro. Eso es súper inspirador. Claro. O sea, eso te da ganas de volver seguir, a hacerlo y volver claro. a hacerlo y volver a hacerlo. Y la última es lo que la gente te dice. ¿Viste? Cuando te mandan un mensaje de LinkedIn o te mandan un email o te dicen, esta charla que tuvimos hace 5 años, ¿sabes qué? Ahora estoy haciendo esto. Y yo ya me había olvidado. ¿Qué era Pero lo que habíamos de hablado? repente es como así un shock de inspiración buenísimo. Sí. Y yo, por ejemplo, no me quiero retirar. O sea, yo el día de mañana voy a seguir haciendo esto hasta que ya no tenga Claro. más fuerza, energía para subirme a un avión. Claro. Porque me encanta. Claro. Pero fue una búsqueda. Claro. Que me tomó muchísimo tiempo y que la prioricé por suerte. Digo, no, yo quiero hacer algo que me inspire, que me mueva. Y lo encontré. Claro. Y para mí también parte de mi trabajo también es ayudar a otros a que hagan eso, ¿entendés? Claro. O sea, a que decir, mira, si odias tu laburo, y yo sé que no puedes cambiar mañana porque tenés un hipotecario, 3 hijos, colegio. Claro. Ok, perfecto, no voy a delirar y que de repente hagas, Deja ¿viste? todo. Larga Claro. todo y andate a Bali. Tipo, y andate a Bali. Pero, no, vamos un poquito, Claro. encaremos un poquito, ¿viste? No cierres la cuenta ya. Nos das cuenta ya, claro. Vamos a ver si movemos un poquito la agujita para acercarnos Claro. a... Y Una vida más La historia inspirada. más linda de eso fue que llevé a una mujer que hacía compliance, que es un trabajo recontra seco, ¿viste? ¿Qué es? Es todo lo que es normativa y Ay, la normativa de la empresa. muero. Sí, claro, ¿entendés? Pero cuando vos hablabas con ella, tenía todo un lado creativo, interesante, un mundo interno enorme que ella quería explorar. Entonces, digo, bueno, tenemos que cambiar el ámbito. Y fuimos al Museo de Diseño en Londres y le dije, bueno, mira, vamos a caminar por el museo y vos vas a relacionar los objetos que vos quieras con tu vida, ¿no? Ay, qué copado. Y empezamos a caminar por el museo y ella agarraba objetos y hablaba del objeto y hablaba de su vida. Y yo me inspiré en esta actividad por otra que hizo un colega mío. Bueno, entonces terminamos 45 minutos, nos pasamos dando vuelta por el museo, ¿entendés? Claro. Imagínate que para un líder, eso, un ejecutivo, eso es como Una pérdida eternidad. de tiempo. Perdí un montón de tiempo, chicos. Y después nos sentamos ahí en el museo, encontramos un costadito más o menos privado y hicimos como una reflexión de otros 45 minutos sobre esa actividad. Y claro, le explotó la cabeza. Claro. Después de eso, ella como que dijo... Entonces... Claro, hay otra manera. Hay otra manera, Hay otra manera, exactamente. totalmente. Y eso, para mí lo resumiste re bien. Hay que explorar esas otras maneras, porque si no te quedas muy con los modelitos que ya tenés en la cabeza. Sí, Totalmente. Los psicólogos hablan de los libretos que uno tiene. claro. Uno tiene muchos libretitos en la Sí. cabeza y esos libretitos a veces como que, no digo determinan, pero influencian cómo te comportás. ¿Entendés? ¿Cómo debería ser una clase de yoga? ¿Cómo debería ser una Ay, reunión sí. de directorio? ¿Cómo debería ser un viaje al exterior? ¿Entendés? Claro. Y cuando vos tomás conciencia de esos libretitos, los examinás y los tratás a veces de resignificar, cambian un montón de cosas. Entonces también mi trabajo tiene un poquito de eso. A mí me parece clave esto que decís, desde poder resignificar todos estos libretos que hablaste del tiempo, ¿no? Como que todo eso ocurre con el tiempo.
Sí. Entonces, si vos no tenés claro que tenés que tener un propósito del hoy y un propósito de El mañana. el futuro, Claro. eso no va a ocurrir nunca, porque siempre vas a estar como resolviendo lo del hoy. Sí. Y hay cosas que se dan con el tiempo, y que eso es re importante, porque es lo que hablábamos también en nuestro episodio de los artesanos. Digo, hay cosas que ocurren cuando hay tiempo, cuando dedicas tiempo Total. a observar otra cosa, otra manera. Y por eso la paternidad o la maternidad es tan transformadora, porque con los chicos no tenés opción. Claro. No hay Entonces, chance. Cuando yo lidio con gente que tiene chicos, lo entiende mucho más. Claro. No digo que los que no tienen no lo entienden, porque lo viven a través de otros, pero hay algo con el tema de la falta de control de la paternidad o la maternidad que transforma mucho a la gente. Claro. Y vos los ves, como que entienden que hay cosas que llevan tiempo Sí. y que hay cosas que no las podés controlar, que tenés que largar. Y cuando van largando, ahí vos notás Se que van transformando. se van transformando, bajan Claro. la velocidad, entienden que a veces tenés que ir lento para ir rápido. Y ahí es como que va llevando a todo eso. Qué copado. Es copadísimo. Y otra cosa que estoy viendo desde el punto de vista del optimismo es, noto que la gente está más consciente de la salud mental, pero también de que la transformación psicológica lleva tiempo. Claro. Y que bueno, que es necesario hacerse esos tiempos, ¿no? Y que venir a una sesión de coaching o dictar un curso no es algo que te haces porque te lo piden en el trabajo, sino que es un espacio de sí. crecimiento. Y además también digo, en un universo como el mundo corporativo, donde el tiempo es como una moneda muy valiosa, Sí, sí. que la gente esté entendiendo que invertir ese tiempo es importante. Sí. Quizás tanto más que el resultado puntual que vos puedas llegar a tener con algo, me parece que es muy esperanzador. Es muy O sea, Sí, esperanzador. hay gente que todavía, viste, cada segundo para ellos es plata, bueno, no los vas a sacar de ese esquema o podés tratar, pero se quedan ahí. Pero la gran mayoría de la gente lo entiende, ¿no? Mirá, en bueno, realidad eso está buenísimo. Sí, está buenísimo y es muy enriquecedor. Claro. Y otra cosa que se me venía mientras vos comentabas, ¿no? Esto de poder darle a la persona ese espacio, ese tiempo de autorreflexión, de ver esto. Me meto en un museo a ver si puedo ver otra cosa. Pensaba como que hay como una contradicción, ¿no? Porque yo, que vengo más del mundo del arte, como que hay una cosa que todo el tiempo tenés como que, bueno, ¿cómo vas a monetizar esto? ¿Cómo vas a...? O sea, es como, chicos, por Dios, si estás más del lado de lo creativo, tenés que estar pensando más de una manera corporativa, por Claro. así decirlo. Sí, sí, Y sí. si estás en cuando el mundo estás en corpo, el mundo corpo tenés que... Entonces, meterle digo, un toque de arte. Total, total. Es que es el equilibrio, un Sí, poco. es el Increíble. equilibrio y es entender que diferentes espacios generan diferentes formas de trabajar. O sea, el Claro. artista no trabaja 9 a 5. No, Al artista se le ocurre una idea a las 3 de la mañana, se levanta y la hace. Sí. Y por ahí está ¿Entendés? 3 días con Y esa por ahí idea. está 3 días Claro. con eso y por ahí, ¿entendés? Come pero se queda con eso porque tuvo ese momento de inspiración y ese momento de inspiración le dura lo que le dura. Claro. Entonces aprovechémoslo ahora. claro. Pero en el mundo corpo, por ejemplo, con el tema de la innovación, también pasa eso, porque a veces tratás de decir, bueno, vamos a tener un momento de innovación o creativo ahora, No, en una chico. hora, a ver qué se nos ocurre. Y la realidad difícil. es que vos tenés que plantar la semillita y por ahí dejar, viste, que pasen días y de pronto te salta una idea. Claro. Entonces, para mí unir el mundo del arte y el mundo de la corporación ayuda un montón al mundo corporativo a entender la idea de la creatividad, de la innovación desde un espacio de tiempo y proceso, y al mundo del arte más para el tema de que los artistas puedan comer de lo que hacen Claro. sin dejar de inspirarse por lo que están creando. O sea, el problema claro. que tenés es cuando vos supeditas la creación a la monetización. Claro. Ya Sí, sea que en un eso canal es- de YouTube, en una obra de teatro, en una pintura, porque ahí todo el proceso creativo sufre. En cambio, Claro. cuando vos decís, yo voy a crear todo lo que sale y algunas de estas cosas van a hacer plata y otras no, Sí. esa es una postura mucho más liviana, Claro. ¿entendés? Y de alguna manera ese dinero va a venir. Obviamente no soy naif de no entender que tenés que vender Claro. algo para comer, Sí. pero concéntrate en dejar
que la creatividad surja. Y de ahí va a venir el dinero. Y los dos pueden aprender mucho uno de otro. Sí. Bueno, sí. vos de hecho en tus cursos y demás, y es lo que me copa, que usas mucho los Lego, Sí. ¿no? Que Ay, contanos un poco de eso. Que desarrollaste hasta un juego de cartas que no saben lo que es espectacular. No, por ejemplo, la empresa de Lego lo que hizo fue, creó una serie de kits o sets, que son ladrillos que ellos ya tenían, pero que los mezclaron probándolo con diferentes grupos de líderes para ver si podían convertir metáforas en objetos físicos que después llevan a conversación. Entonces, Wow. se llama Lego Serious Play, está buenísimo. Entonces vos, por ejemplo, puedes tirar una consigna como ¿qué contribución vos haces a este equipo de trabajo? Pero en vez de escribirla, tenés que armar un modelo de Lego. Me encanta. ¿Entendés? Me encanta. Y te miran con una cara como que estás totalmente loco. Y vos le decís, bueno, pero desde el punto de vista de la neurociencia, usar las manos es diferente que hablar o que escribir, usar diferentes partes del cerebro. Ahí ya Y ahí te la, como que dicen, Empiezan a- bueno. ahí te la compran. Es como, bueno, está bien, lo voy a hacer. Claro, ahí te la compran un poquito más. Pero la consigna es, vos vas a la pila de Legos y no la pensás demasiado. Agarrás los ladrillitos que te surgen, agarrás la base que te vamos a dar y vos pones los ladrillos a ver qué sale. Y hay algunos que se retraban y empiezan a pensarlo y tratan de armar el modelito de Lego. Pero una vez que se sueltan, no sabes las cosas que arman. Pero después la segunda parte es igual de importante, porque vos después le tenés que dar significado a lo que Claro. armaste. Entonces vos ponés el modelo ahí y empezás a hablar. Y ahí empiezan a decir, no, porque esta red significa que yo a veces me escondo de las cosas o me siento atrapado en este equipo, o este tiburón es que me siento atacado por cierta gente de acá adentro, o que este palito representa mis objetivos, ¿entendés? Y saltan unas increíble. cosas de adentro que nunca jamás las dirían. No, Claro, claro, Pero pero como está ahí. están en un modelito de Lego, te las cuentan. Entonces es me muero. sacarlos Sí, es un espectacular. poco de esa forma de pensar sin sacarlos del ambiente. Claro, igual también digo ya, la sola idea. Yo me imagino en esas oficinas, me imagino todo el edificio, me imagino que vos caes con un montón de fichitas de colores. Sí. O sea, ya los sí. colores Ya ya cambia. está, ya te predispone para otra cosa. Es como, ok, vamos a hacer algo que no hago nunca en mi día a día. Claro. Entonces, de repente ya eso en la cabeza es como, vamos a jugar, ¿no? Claro. Como lo lúdico, digo, Y no se lo permiten, no solamente no se lo permiten, sino que lo ven como una pérdida de tiempo. Y Claro. la gente que pasa por afuera de la sala de reuniones y los ve con los Legos ni te cuenta las caras que ponen. ¿Entendés? Pero está bien, porque aparte la resistencia esa que vos sentís, en vez de vos sentirte mal como facilitador o desarrollador, tenés que vivirla como algo que está. claro, que es parte. Que está. Es parte Y del vos proceso, aparte te también. sumergís en esa resistencia, la dejás que exista, no la Claro. resistís vos, Claro. la vivís con ellos y de ahí seguís. Sí. ¿Entendés? Porque es parte del proceso de transformación Claro. que vivimos todos como personas, que Claro. viven las organizaciones cuando se transforman. Porque cuando vos te transformás como organización, de repente tuviste que reestructurarte, tenés que echar gente, y eso no es divertido. Claro. ¿Entendés? No, y digo, esto también que vos haces de manejo de talentos o desarrollo, no manejo, sino desarrollo de talentos, tiene que ver con eso también. O sea, cuando Claro. empezás a transformar la organización, Sí. personas que por ahí estaban en un lugar pasan a ocupar otro y se reconfigura todo, Exacto. debe ser incómodo, Sí. debe ser trabajoso, pero digo, a largo plazo o mediano a largo plazo, beneficia un montón a la organización toda. Y el cambio es constante, y yo sé que es una frase súper trillada, pero es real. Si y amamos las frases de taza. Esa es re frase de taza. Aguante lo cursi. El cambio es constante, ya sé que cambia. Pero pasa más por un espacio de que vos como líder tenés que estar continuamente dispuesto a vivir en ese ambiente. Claro. Y lo haces desde el punto de vista de la agilidad. Y mucho eso tiene que ver con la experimentación. O sea, no está todo terminado, es todo en proceso. Claro. Y es cambiar la cabeza de que no tenés que tener el plan de acá a 5 años perfectamente delineado, sino que decís, este es mi plan a 6 meses a un año y en 3 meses cambió algo. ¿Y cómo haces para ajustarte a eso? Claro, un poco más como, ¿dónde está mi norte? Este es mi norte y en función de eso voy de manera flexible armando como el caminito Y para ese llegar norte ahí. cambia. Cuando Exacto. vos estás navegando, todos los que navegan saben que tu norte en este momento es mejor dicho, tu destino es para un lado, cambia el viento, tu destino cambió. Claro. ¿Entendés? No solamente
vos navegás diferente, tu destino cambió. Claro. Y tenés que estar dispuesto a ajustarte. Entonces esa metáfora de la navegación pasa en las organizaciones, y las organizaciones que logran esa flexibilidad tienen más chance de sobrevivir que las que se quedan varadas en una forma de ver las cosas y no están dispuestas a cambiar. Claro. Me encanta. Muy copado. Me encanta. Y así en la propia vida. Exacto. Total. O sea, Exactamente. Total. Sí. Una pregunta que le puedes hacer a la gente es, vos hace 30 años, ¿dónde pensabas que ibas a estar? Y la gran mayoría de la gente ni loco se imaginaba dónde estaba en ese momento. claro. ¿Por qué? Porque tu vida cambió y porque circunstancias cambiaron y porque la gente en tu vida cambió, tus intereses cambiaron, tus valores se fueron formando y ahora sabes cosas que antes no sabías. Sí. Entonces, estás parado ahora donde estás, bueno, desde este lugar, ¿a dónde querés ir? Claro. ¿Entendés? Sabiendo que va a cambiar. Sabiendo que va a Seguramente. cambiar. Me quedó algo con esto de las resistencias que vos hablabas, ¿no? Como que a mí misma me ha pasado por ahí en ambientes terapéuticos, en espacios terapéuticos, de que de repente me propongan algo y sentir esa resistencia. Así, no quiero. Y como esta cosa de que para que algo se transforme, un poquito de incomodidad Tiene que haber. atravesamos. Sí. Sí, ¿no? tiene Entonces, que si haber. vos querés estar siempre haciendo las cosas de una manera que te quede cómoda, el cambio es difícil que ocurra. Bueno, vamos a un ejemplo concreto, más carne que nunca, el parto. Claro. O sea, el parto incómodo, Tal cual. doloroso, todo, y sin embargo es hermoso. Claro. O sea, en esa incomodidad y te Total. transforma Completamente. o sea, 180 grados. Y para los hombres por ahí algo que puede funcionar es si vos estás haciendo algún deporte o algo, o yoga, o lo que sea, y sentís esos momentos, viste, donde la cosa te duele o te molesta o lo que sea, y bueno, cómo, digamos, aceptás eso, no lo ignorás, pero al mismo tiempo lo laburás. Total. Claro. Bueno, Este, yo creo que esto que hablábamos un poco de esto de que no era educación, pero no me acuerdo cuál era la palabra que vos usaste, como no es educar, sino es mostrar un poco, Mostrar, sí, eso, un poco sí. cómo. Yo creo que parte de aprender sobre uno mismo tiene que ver con eso. O sea, yo estoy sintiendo resistencia acá. ¿Qué puedo hacer? Claro. ¿Qué herramientas tengo para atravesar esta resistencia? Y que no sea retraerme y decir, bueno, no, esto me vivirla. cuesta, no lo hago. Es vivirla, Claro. es meterte en esa resistencia y aceptarla, ¿no? Pero desde adentro. Claro. Porque cuando vos te salís y la mirás desde afuera y la rechazás, no avanzás. Claro. Cuando vos navegás la resistencia y estás en la resistencia y la entendés y la sentís, ahí es cuando podés progresar. Y a veces lo que hacemos desde el punto de vista del desarrollo del liderazgo es les creamos un espacio para que ellos encuentren resistencia. Mira. En inglés se llama hit experiences, experiencias que como que te, ¿entendés? Claro, Te hacen... te elevan el tono. Te elevan el tono, levantamos la temperatura para que vos experimentes la resistencia y después te ayudamos a que la navegues. Muy bueno. Si no sabes tener buenas conversaciones, te pongo en una conversación, ¿entendés? Incómoda. Incómoda. O te pongo en la conversación y te sentís incómodo, bueno, a ver cómo lo trabajás. Claro. ¿entendés? Y de a poquito... Y hay gente como que se resiste un poquito el día 1, pero ya el día 2 por ahí está un poco más abierto o abierta y ahí es como que ya te sentís, viste, mejor. Claro. Entonces, en vez de rechazarla, navegarla es súper importante. Sí. Claro, y ya saben, gente, si tienen resistencia, agarren los legos de sus hijos, se arman un modelito y ahí va a aparecer. ¿De dónde viene Y esta esto de la resistencia? práctica diaria para Sí. mí, ¿no? Diaria o Sí. constante, ¿no? De yo tengo que ponerme ahí dispuesto a trabajar estas cosas. Y el primer día va a ser más difícil, pero el segundo voy a entender algo más, por ahí después el tercero retrocedo y así. Es como que, digo, hay algo ahí de la disciplina, de la práctica, de las Del cosas a través del compromiso. tiempo. De los hábitos. Sí. Los hábitos. Los hábitos son súper importantes, ustedes los exploran bastante también, pero cada uno tiene sus hábitos. O sea, lo que nunca hay que hacer es comprar modelitos de otros. Claro. Vos Claro. podés mirar 500 videos de YouTube y cada uno te va a dar su formulita de lo que tenés que hacer a la mañana. Tenés la tuya, ¿entendés? O sea, si a vos no te divierte levantarte a las 4, Claro. ¿entendés? O tirarte Hacer una ducha de agua helada. 30 minutos de meditación, no lo hagas. Claro. Pero ¿cuáles son los tuyos que te ponen en un espacio creativo o Claro. de inspiración o de qué es lo que tenés ganas de hacer y hacelo en forma frecuente? Bueno, un Claro. poco esa es la idea también de ir preguntando a todos nuestros invitados
cuáles son digamos, de qué se nutre esa inspiración y cuál es su cajita de herramientas. Sí. Porque muchas veces el escuchar la cajita de herramientas de otro te sirve como para decir, a mí esto me resuena o esto me serviría o voy a probar a ver si es por acá. Es un poco Para esto que vos mí decís, de pasa conseguir mucho como con el lo contacto propio. con la naturaleza. O sea, yo soy una persona que crecí en ciudad, pero nací en un lugar más verde y extraño eso. Entonces, yo siempre que puedo salgo a caminar por algún lugar con verde. Tengo la suerte de que ahora vivo en un lugar que tiene bosque cerca, pero siempre trato de buscar un bosque o mar o lo que sea que me conecta con un espacio que no es un espacio de vidrio, de metal, ¿entendés? Claro. Salirme un poco. Eso Claro. a mí me reconecta con eso. La gente, porque me inspira a la gente, busco a la gente Claro. y busco a la gente que me nutre. No, Claro. no ignoro la que no. Pues yo Claro. no soy muy fanático de eso de que si un amigo es un amigo vampiro, sacátelo de encima. No, porque vamos a terminar con gente sola. Eso no está bien. Pero sí sabe quién es la gente en tu vida que te nutre y que te agrega Claro. y dedicales tiempo. Porque una cosa que es increíble es que de repente pasaron 6 meses y no viste a alguien. Y dijiste, ¿cómo que no Claro, vi a ¿cómo alguien en puede 6 ser? meses? ¿Cómo pasó tanto tiempo? ¿Por qué no le diste bola a esa persona? Entonces, tipo, mándale WhatsApp, Claro. llámala, ¿viste? Es como que está en contacto y yo eso lo hago. Yo voy, por ejemplo, por mi lista de WhatsApp para atrás para no olvidarme la gente ¿Y vas y les haciendo? escribo proactivamente, que antes no lo hacía tanto, ahora lo hago más. Claro. Che, ¿cómo andás? ¿En qué andás? ¿Qué es de tu vida? ¿Entendés? Claro. Y eso a mí me nutre. Porque Claro. reconecto. A mí la conexión me nutre mucho. Te inspira, claro. Me inspira. Y después actividad física, que yo nunca fui muy fanático, pero que ahora estoy como más dándole más bolilla. Entonces, yoga, gimnasio, caminar. No sé tanto de correr, soy más de caminar, pero moverme. Claro. El movimiento es súper importante para la mente, para la circulación de la sangre, para el cerebro, para la concentración. Eso. Claro. Y yo ahora soy más consciente de eso y genero oportunidades de movimiento durante el día, cosas básicas como pararme de la computadora que estoy usando Claro, y claro. hacer otra cosa, Claro. a ir a caminar o en una clase de yoga o lo que sea. Y hago tiempo en el día para eso. Claro. Y esas cosas a mí es como que me reconectan con otros lugares, con otros espacios. Y bueno, y eso O sea, nutrís desde ese lado. sí, Está buenísimo. Sí, nutros de ese lado. Y algo que siempre, obviamente, pedimos a nuestros invitados, invitadas, es alguna frase que vos sientas que te inspira en la vida. Hay un par. Una es la suerte es donde la oportunidad se junta con la preparación. Ay, qué lindo. Me gusta mucho. Muy bueno. Me encanta. Porque yo creo más en... No soy muy creyente de la suerte. Para mí tiene que ver con que vos no sabés lo que te va a pasar, pero podés trabajar en vos mismo para que cuando esas cosas surjan, tenés más chances de aprovecharlo. Claro. Y después hay otra que tiene más que ver con mi haber vivido en Inglaterra, pero hay una cosa que me gusta mucho de Inglaterra, que son los modales. Y en inglés la frase es manners maketh man, que significan los modales hacen al hombre o a la mujer. Y tiene que ver con esto de que hay algo lindo de los modales que es te ayuda a conectarte con el otro. Poner una mesa bien, estás recibiendo a tus invitados. Qué Decir lindo. por favor y gracias es parte de relacionarte bien con el otro. Sostener la puerta para alguien que viene tiene que ver con que estoy pensando en vos. Entonces Claro. los modales no son una formalidad, sino que son una manera linda, ¿no? Qué lindo. Es el detalle. Es el Cuando detalle. son reales. Es el detalle. Sí, 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 sí. sí. Como cuando dejas pasar a alguien, acá en Bariloche pasa mucho porque la ruta va, viene, y te hacen así con la mano, ¿viste? Que Sí, te levantan es la mano. lindo. Es lindo. ¿Te sentís bien? Es lindo, Sí. Es sí. el detalle, que en Claro. el detalle está el Exacto, amor. Sí. Exactamente. Y me Sí. gusta mucho esto de prepararse, ¿no? Como una linda actitud en la vida, ¿no? Sí. Prepararse para algo, prepararse también, bueno, tiene que ver con los modales, se toca un poco con eso, como Total. prepararse para el que viene. Claro. Estar pensando y siendo consciente, pero es una preparación sin rigidez. Claro, Es una preparación que permite o da espacio al cambio. claro. Entonces decís, bueno, ¿qué fundamento yo necesito como persona para que pase lo que pase, yo pueda responder bien? Porque nunca te vas a poder preparar para todo lo que pasa,
pero puedes trabajar en vos para tener las mejores chances de que te vaya bien. Como ya decían Claro. los estoicos hace muchísimos años atrás. Sí, tengo un lado Tal estoico. cual. Por eso. Eso no te preguntamos. No, porque tengo las tres. A mí me gustan las tres filosofías. El team... Team Musa, estoico, Tao. Sí, sí, Los sí. Yo tres. soy muy holístico en eso. Pero el estoicismo a mí me cierra mucho desde el punto de vista de la aceptación. Claro. Hay un lado de la aceptación del estoicismo que es muy positiva, ¿no? Que Claro. es decir, de vuelta ahí el tema de la resistencia. En vez de rechazarla, te metes. Hay muchas cosas de todo eso que son muy positivas. Pero de vuelta, cada uno tiene su punto de referencia, su filosofía. A mí me gusta integrar varias. Claro. Totalmente. Sí, y con respecto a esto de las resistencias que vos decís, me había quedado algo que En el tintero. en el tintero, que es como que cuando uno está muy en la cabeza, ¿no? Como las cosas pasan muy por la cabeza, por ejemplo, puede pasar en esto de los mundos más corporativos, es natural que haya una resistencia, porque no queremos pasar por el cuerpo, no queremos Claro. salir de la cabeza. La cabeza quiere seguir controlando Claro. todo. Por eso los tenés que llevar a un espacio de movimiento y al cuerpo y Claro. a salirse y mucho con el tema del... me salen las palabras en inglés, porque las estudié en Sí, inglés, pero el decilas. embodiment, o sea, de llevarte Claro. al cuerpo, es fundamental. Claro. Y eso en el liderazgo o en un montón de otras áreas donde te notas trabado en tu cabeza, salí. Haz Claro. otra cosa, movete, busca otros espacios, otros lugares, otra gente, salite solamente del pensamiento y pensá con el resto del cuerpo. Tenemos Claro. neuronas en la panza y tenemos neuronas en el corazón y hay neuronas en todo el cuerpo. Qué loco. Entonces el cuerpo piensa también. Increíble. Dejemos que el cuerpo piense. Dejemos que el cuerpo piense y escúchalo. Claro. Escúchalo todo el tiempo. Muy Bueno, bien. me encantó. Hermoso. Bueno, Es hermoso. Gracias. muchas No, un gracias placer, por me encantó, abrirnos chicas. este universo corpo no tan conocido. Yo me voy sintiéndome muy bien porque siento que pude encontrar algo con lo cual identificarme. Con lo cual conectar Sí. en Qué ese lindo. universo. Sí, sí. Qué lindo eso. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariano. No, gracias a ustedes, chicas. Nos vemos en el próximo episodio. Nos encantaría escuchar tu historia y seguir la charla. Así que si algo de este episodio te resonó, déjanos un comentario o escribinos a nuestro Instagram, @nave.podcast, o por mail a nuestranave.podcast@gmail.com. Suscríbete, activa la campanita y déjanos un like. Si mientras escuchabas pensaste en alguien, compartíselo, así somos cada vez más en este barco. Para conocer más sobre nuestros universos, seguinos en Instagram. Nale Ilustraciones, numenpatagonia.ar y Tadasana Bariloche. Te dejamos los links en la descripción del episodio.